Se trata de un raro manuscrito bíblico ortodoxo etíope, escrito a mano en la lengua sagrada de Etiopía, el Lujikal. Todo lo que crees saber sobre la resurrección está incompleto. Durante casi 2000 años se contó al mundo que la historia terminaba en la tumba vacía. La piedra se apartaba. Silencio. Aparecían los créditos, pero ese final nunca fue universal. A miles de kilómetros de Roma, en lo profundo de los monasterios de piedra de Etiopía, los monjes custodiaban un registro diferente. Una antigua Biblia con 81 libros, no 66, páginas que Occidente jamás leyó, palabras que nunca se predicaron. Dentro de esas páginas olvidadas, se encuentra un pasaje sobre la resurrección que no solo describe lo que sucedió después de que Jesús resucitó, explica qué cambió. No solo la muerte, no solo el cielo, sino la naturaleza de Dios, el propósito del alma y el acceso directo de la humanidad a la verdad. Estas palabras se conservaron más allá de los concilios, más allá de las ediciones, más allá del control, ocultas hasta ahora. Y antes de revelar lo que realmente dice esta traducción, dale a me gusta y suscríbete, porque este es el tipo de conocimiento que algunas personas no quieren que escuches. 81 libros que reescriben la historia. La mayoría de la gente piensa que la Biblia es fija, definitiva e intocable, pero la Iglesia Ortodoxa Etíope nunca estuvo de acuerdo. Mientras que la Biblia occidental se detuvo en 66 libros, Etiopía conservó 81. 15 más que los protestantes y 8 más que los católicos. Y no se trata de añadidos fortuitos. Son algunos de los textos cristianos más antiguos jamás utilizados, venerados por los primeros creyentes, mucho antes de que cayeran en el olvido en Occidente. Libros como Enoc, Jubileos y Macabeos. Durante siglos, los eruditos occidentales los ridiculizaron como mitos. Entonces intervino la ciencia. La datación por radiocarbono de los evangelios de Gara, descubiertos en un monasterio etíope, demostró que fueron escritos entre los años 330 y 650 d.C., convirtiéndolos en los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos del mundo. Mientras Europa se sumía en el caos, los monjes etíopes preservaban el código fuente original del cristianismo. Y lo que contienen estos libros es explosivo. El libro de Enoc no solo afirma que la humanidad pecó antes del diluvio, sino que explica el porqué. Describe una brecha cósmica. 200 ángeles guardianes descendieron a la tierra, tomaron mujeres humanas y crearon seres híbridos llamados Nephilim, gigantes que devoraron el mundo. Menciona nombres como Samiasa a Azel y Baraquiel. Dice que enseñaron conocimientos prohibidos, fabricación de armas, seducción y astrología. Esto no fue desobediencia. Fue conocimiento no autorizado. Por eso la Iglesia romana lo rechazó. El mundo que describe Enoc es caótico, peligroso e incontrolable. Por lo tanto, fue eliminado. Etiopía lo conservó. Y Enoc es solo el comienzo. La verdadera sorpresa es un texto sobre la resurrección llamado Mashafakan, el libro del pacto. En la tradición occidental, Jesús aparece brevemente después de resucitar. En la tradición etíope permanece 40 días y no imparte sermones ni instrucciones. Describe estructuras ocultas de la realidad, un conocimiento que trasciende la jerarquía religiosa. Habla de la naturaleza de frecuencias de espíritus y de un conflicto del fin de los tiempos que no se libra con ejércitos, sino con conciencia. Es místico, urgente, empoderador. Y los monjes etíopes creen algo radical, que los 81 libros son la puerta estrecha, mientras que la Biblia de 66 libros es el camino ancho simplificado para las masas. Si tienen razón, entonces, la Biblia que lee la mayor parte del mundo no está completa. Está censurada.
Y ahora, con la traducción y publicación de estos textos, se rompe el secreto. Ya no son historias inofensivas, son documentos sin procesar. Y si los gigantes y los ángeles caídos suenan increíbles, esperen a escuchar lo que Jesús dijo realmente durante esos 40 días ocultos, descifrando el mensaje secreto de los 40 días. En el Evangelio de Lucas, el tiempo entre la resurrección y la ascensión es confuso. Pero en el Mashafakan etíope es el evento principal. Es el momento en que se rompen las barreras. Según estos textos, Cristo resucitado reúne a sus discípulos no solo para consolarlos, sino para prepararlos para una guerra espiritual. Habla del constructor de sombras, un concepto que te dejará boquiabierto. Explica que el mundo material, el mundo del dinero, el estatus y los imperios físicos es en gran medida el terreno de juego de una fuerza engañosa. Les dice: no construyan templos de piedra, porque la piedra se desmoronará. Construyan el templo del corazón, porque es eterno. Puede que suene como una bonita metáfora, pero en el contexto del texto etíope es una orden literal. Les está advirtiendo contra la religión organizada. Predice que los hombres vestirán túnicas largas y usarán su nombre para acumular oro. Advierte específicamente sobre una futura Roma que convertirá su cruz en una espada. Lo que aterra a los estudiosos es la especificidad. Es casi como si viera 2000 años en el futuro y presenciara las cruzadas, la Inquisición y las mega iglesias. Les dice a los discípulos que el verdadero creyente debe ser ajeno a los sistemas humanos. Pero aquí está el problema: introduce una visión dualista del alma humana casi biológica. Él dice: cada ser humano tiene dos vientos soplando a través de él, el viento de la vida y el viento del error. El viento del error no son solo malos pensamientos, se describe como un parásito. Entra por la codicia, por los ojos, cuando miran lo que no deberían, y por la boca cuando dicen mentiras. Una vez que este viento entra, calcifica el corazón, convierte a un ser humano vivo en lo que él llama una tumba andante. Piensen en eso por un segundo. Una tumba andante. Una persona que respira, come y publica en redes sociales, pero espiritualmente ya no está. Es un apocalipsis zombie, pero para el alma. Y aquí está la parte impactante. Él les da el antídoto. No es un diezmo ni un ritual. Es gnosis, conocimiento. Les enseña a vigilar sus pensamientos como un guardia vigila una puerta. Les enseña que el reino de los cielos está literalmente dentro de su propio cuerpo, oculto en el silencio entre los pensamientos. Por eso el Imperio Romano tuvo que suprimir este texto. Roma necesitaba ciudadanos obedientes que temieran al emperador y al papa. No necesitaban místicos conscientes de sí mismos, que creyeran que la iglesia era innecesaria. Porque si crees que Dios está dentro de ti, no pagas impuestos al templo, no te inclinas ante el obispo, te vuelves incontrolable. El libro del pacto también contiene detalles cosmológicos extraños. Habla de los depósitos de nieve y las puertas de los vientos. Durante mucho tiempo, la gente pensó que esto era un disparate poético. Pero la meteorología moderna confirma que los patrones climáticos se mueven en corrientes globales, ríos de viento literales. ¿Cómo pudo un texto de hace 2000 años conocer la dinámica atmosférica del planeta? También habla de un abismo de agua bajo la Tierra. Nuevamente, la ciencia moderna descubrió recientemente un enorme océano de agua atrapado en la roca ringwoodita en las profundidades del manto terrestre. Más agua que en todos los océanos superficiales juntos. La Biblia etíope tenía razón. Hay un abismo de agua bajo nosotros. Estos factores asombrosos añaden una capa de credibilidad difícil de ignorar. Si el texto tenía razón sobre el agua y los vientos, podría también tener razón sobre el parásito espiritual,
El tono de estos 40 días es urgente. No se trata del mensaje de poner la otra mejilla del sermón de la montaña. Este es el tono de un general dando su último informe antes de abandonar el campo de batalla. Les dice: esa es la frase más aterradora del libro. Llevará mi rostro. Predice que el mal supremo no tendrá la apariencia de un monstruo. Tendrá la apariencia del cristianismo. Tendrá la apariencia de un salvador. Engañará al mundo aparentando ser exactamente lo que es, intentando destruir. Esto encaja perfectamente con las teorías del anticristo, pero las hace mucho más sutiles y peligrosas. Sugiere que el engaño ya está aquí, arraigado en las instituciones en las que confiamos. Pero no solo les dejó advertencias. Les dejó un arma, una práctica secreta, conocida solo por el círculo íntimo que implica el control de la respiración y la concentración mental. Similar a las prácticas de meditación avanzadas que se encuentran en Oriente, esto se conecta con la teoría de Isa, la idea de que Jesús pasó sus años perdidos en la India o el Tíbet. Las enseñanzas en la Biblia etíope son sorprendentemente orientales. Karma, reencarnación, centros de energía internos, todo está ahí disfrazado con terminología antigua. Tenemos un libro secreto, una advertencia sobre una iglesia falsa e instrucciones para desbloquear el poder interior. Pero si Jesús se fue, ¿dónde quedó la prueba física de su poder? La respuesta reside en una pequeña capilla de piedra a la que nadie tiene permitido entrar. Por eso Hitler, los imperios y las órdenes secretas nunca la comprendieron. No se puede hablar de Etiopía sin hablar del Arca de la Alianza. Las películas dicen que se perdió en Egipto. Los etíopes dicen que eso es un disparate. Casi todos los etíopes creen que el arca todavía está aquí encerrada en la iglesia de Nuestra Señora María de Sión, en la antigua ciudad de Axum. Y esto no es folclore, es la base de toda su civilización. La historia comienza con la reina de Saba. Viaja a Jerusalén, conoce al rey Salomón y regresa a casa con su hijo Menelik I. Años después, Menelik visita a su padre. Salomón le ofrece el trono. Menelik lo rechaza, pero no se va con las manos vacías. Según la crónica real de Etiopía, el Kibra Nagast Menelik y sus compañeros llevaron a cabo el engaño más audaz de la historia, reemplazando el arca con una réplica y transportando secretamente la verdadera a Etiopía. Y el arca no es solo una caja de oro. Las descripciones bíblicas la presentan como un arma que arrasaba ejércitos, desataba fuego y mataba a cualquiera que se acercara demasiado. Sus efectos suenan inquietantemente modernos, como la radiación. Y aquí es donde la cosa se pone tensa. El guardián del arca, hoy en día un solo hombre a la vez, tiene prohibido abandonar la capilla de por vida. Los visitantes dicen que estos guardianes desarrollan cataratas. Pierden la vista, su piel palidece y a menudo mueren jóvenes. ¿Por qué un cofre de madera causaría eso a menos que no sea solo madera? Algunos creen que el arca es tecnología antigua de alta energía. Otros dicen que es un dispositivo de comunicación, algo mucho más antiguo que la religión misma. Sea lo que sea, Etiopía la ha custodiado y defendido durante 3000 años. Etiopía es la única nación africana que nunca fue colonizada. Cuando Italia invadió en 1896, con armamento moderno, las fuerzas etíopes lograron derrotarlas en la batalla de Adwa. Los lugareños dicen que San Jorge cabalgó con ellos. Otros susurran algo más oscuro, que el arca fue llevada cerca del campo de batalla, emitiendo una luz cegadora que cambió el curso de la contienda. Incluso las órdenes secretas lo sabían. Los caballeros templarios viajaron a Etiopía en el siglo XII en busca del arca. Sus símbolos aún están grabados en las iglesias de piedra de la Abela. Sabían que el grial no era una copa,
era un linaje, y el arca era la prueba. Los emperadores de Etiopía gobernaron a través de la dinastía salomónica durante casi 3000 años, afirmando descender directamente de Salomón y del linaje de David. Es decir, mientras Europa veneraba a Jesús como un dios lejano, Etiopía estaba gobernada por sus parientes. Si el arca es real y se encuentra en Aksum, entonces la autoridad bíblica no apunta a Roma, sino a un tranquilo pueblo de África. Y el misterio se agudiza. Al sur de Aksum, iglesias enteras fueron excavadas directamente en la roca sólida no construidas. Los lugareños dicen que los humanos trabajaban de día y los ángeles terminaban el trabajo de noche. Las iglesias talladas con láser del siglo XIII. Bienvenidos a La Abella. Este es el lugar que deja perplejos a los arqueólogos y los lleva a desistir. En el siglo XII, el rey La Abella ordenó la construcción de 11 iglesias, pero no contrató a albañiles para apilar ladrillos. Mandó que las tallaran directamente en roca volcánica maciza. No hablamos de cuevas. Hablamos de catedrales enormes y complejas, con ventanas, puertas, columnas y sistemas de drenaje tallados en una sola pieza de piedra. Es una escultura negativa. Hay que visualizar el edificio entero en 3 dimensiones. Luego hay que eliminar todo lo que no sea la iglesia. Un error, una columna agrietada, y todo el proyecto se arruina. No se puede volver a pegar la piedra, y aquí viene lo más increíble. Dicen que se hizo en tan solo 24 años. Ingenieros modernos han hecho los cálculos. Esculpir estas 11 iglesias con herramientas manuales, cinceles y martillos, habría requerido más de un siglo de trabajo de 40,000 hombres, y solo la remoción de escombros habría exigido flotas de camiones. Sin embargo, no hay rastro de los escombros. Millones de toneladas de roca simplemente desaparecieron. La leyenda local es realmente asombrosa. Los monjes dicen que los trabajadores humanos se afanaban durante el día, pero por la noche, los ángeles descendían y continuaban el trabajo. Dicen que los ángeles trabajaban el doble de rápido que los hombres y usaban herramientas de luz que cortaban la roca volcánica como si fuera mantequilla. Herramientas de luz. ¿Les suena a cincel o a tecnología de energía dirigida? Algunos teóricos sugieren que el Arca de la Alianza fue llevada a la Ella durante este tiempo y utilizada como fuente de energía o incluso como herramienta para ablandar la piedra. Existen relatos antiguos en otras culturas sobre el ablandamiento de la piedra mediante frecuencias sonoras o compuestos químicos. ¿Podrían los etíopes haber poseído una tecnología perdida? La iglesia de San Jorge es la más famosa de todas. Tiene forma de cruz perfecta excavada profundamente en la tierra. El techo está a nivel del suelo. Se puede mirar hacia abajo. La precisión es casi perfecta como la de un láser. El sistema de drenaje es tan avanzado que incluso después de 800 años de lluvias torrenciales, la iglesia nunca se ha inundado. Y luego están los túneles. Debajo del complejo hay un laberinto de túneles completamente oscuros que simbolizan el descenso al infierno. Los candidatos al sacerdocio deben recorrer estos túneles en completa oscuridad, tanteando las paredes durante horas mientras cantan. Es una cámara de privación sensorial construida enteramente de piedra. Esto se relaciona directamente con el libro de la Alianza y sus enseñanzas sobre la oscuridad de la tumba. La arquitectura refuerza la teología. Hay que atravesar la oscuridad para encontrar la luz, pero recientemente escaneos láser 3D del sitio revelaron algo más. Anomalías bajo el suelo, espacios huecos que no se han abierto en 800 años. ¿Qué hay ahí abajo? Los sacerdotes dicen que es el tesoro de los santos manuscritos de oro, o quizás las mismas herramientas que se usaron para construir el lugar. El mundo está obsesionado con las pirámides de Egipto,
Pero la Abela es sin duda más compleja. Las pirámides son bloques apilados. La Abela es sustracción. Requiere un nivel de planificación tan preciso que sugiere una mente similar a la de una computadora. Lo que la mayoría de la gente desconoce es que el rey Labella pasó un tiempo en Jerusalén antes de que cayera bajo dominio musulmán. Quería construir una nueva Jerusalén en África, a salvo de las interminables guerras de Oriente Medio. Incluso nombró al río que atravesaba la ciudad Río Jordán. No solo construía iglesias, construía un búnker, una fortaleza espiritual diseñada para preservar la fe, mientras el resto del mundo ardía. Y funcionó. Mientras las catedrales europeas eran bombardeadas durante las guerras mundiales, la Abela permaneció intacta. Pero la piedra guarda un secreto más. Los símbolos tallados en las paredes incluyen la estrella de David, la cruz y la esvástica, un antiguo símbolo del sol, mucho antes de que fuera corrompido por los nazis. Muestra una fusión de religiones, una conexión con Oriente y una geometría sagrada alineada con las estrellas. Los etíopes no solo preservaron libros, conservaron el conocimiento de cómo manipular la materia misma. Pero el secreto último no tiene que ver con rocas ni cajas, tiene que ver con la sangre, el linaje oculto del que nadie habla. En Occidente Jesús está solo, sin esposa, sin hijos, sin descendencia. La historia termina en la cruz. Pero en Oriente, y especialmente en Etiopía, esa idea no tiene sentido. La familia lo es todo. La dinastía salomónica de Etiopía no gobernó durante 1 o 2 siglos, sino durante casi 3000 años. Desde alrededor del año 900 a.C. hasta 1974, una sola línea real ocupó el trono. El último emperador, Haile Selassie, fue el 225, o gobernante de esa dinastía conocido como el León Conquistador de la tribu de Judá. Ese título no es simbólico. Es una reivindicación legal del linaje del rey David. Si se sigue ese linaje, no solo vincula a Etiopía con el Antiguo Testamento, sino que crea una incómoda superposición con el Nuevo. Si María pertenecía a la casa de David y los reyes de Etiopía reclamaban la misma casa, entonces no eran extraños. Eran familia. Por eso los Rastafaris veían a Selassie como el Mesías que había regresado. El Apocalipsis habla del león de Judá y ellos creían que lo estaban viendo. Selassie nunca se declaró divino, pero comprendía la importancia de la ascendencia. Los linajes importan. Y ahora la ciencia ha intervenido. Estudios genéticos de etíopes revelan ADN antiguo del Levante. El Israel moderno y Siria datan de hace unos 3000 años. Una migración real, gente real. Un movimiento real de Jerusalén a Etiopía. Las leyendas no eran leyendas. Esto explica por qué el cristianismo etíope se siente tan diferente. Mantuvieron las leyes judías, las normas dietéticas, la circuncisión, al 8º día, el sábado, como día de descanso. Su fe es una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo, lo que el cristianismo podría haber sido antes de que Roma lo transformara. No necesitaban convertirse. Ya eran parte de la comunidad. Lo que nos lleva a la idea más controvertida de todas. Algunos textos antiguos sugieren que Jesús no murió en la cruz. Si hubiera escapado Etiopía, habría sido el lugar más seguro de la tierra, un reino gobernado por su propia familia. Y en las remotas tierras altas, las tradiciones orales aún hablan de un misterioso maestro del norte, un sanador, un hombre de paz. No lo llaman Jesús, lo llaman el Maestro Justo. Es posible que Occidente haya estado cavando en el terreno equivocado todo este tiempo. Quizás el verdadero legado de Jesús no esté enterrado en Galilea, sino vivo en África.
Como dicen los monjes etíopes, Occidente tiene el agua, nosotros tenemos el pozo, los guardianes están regresando, y el momento no es casual. Así que pregúntate, ¿por qué ahora? ¿Por qué estos textos salen a la luz después de 2000 años de silencio? Durante siglos, permanecieron ocultos en monasterios de montaña envueltos en pieles de cabra y custodiados por hombres que preferían morir antes que permitir que nadie los tocara. Sobrevivieron a insectos, guerras e imperios. Un confinamiento total. Y de repente todo se abre. En los últimos años, estos libros han proliferado en Internet. Las traducciones no autorizadas se propagan más rápido de lo que los eruditos pueden detenerlas. El algoritmo de YouTube las impulsa a millones de personas. Y te enteras del libro de la alianza entre un meme y un reportaje. Eso no es casualidad. Según las interpretaciones más radicales, estos textos contienen un mecanismo de emergencia incorporado para la humanidad. Un último recurso que solo se activa en un momento muy específico de la historia. Describen el fin de los tiempos como una era de redes de ilusión. En el idioma original significa un mundo hiperconectado pero falso, donde la gente habla sin boca y ve sin ojos. Díganme que eso no suena a Internet o a la inteligencia artificial. La teoría es escalofriante. Los monjes etíopes no solo custodiaban las escrituras, custodiaban el manual de emergencia para la era digital. La profecía dice que cuando la humanidad se pierda en falsas realidades, la verdad oculta debe ser revelada para romper la ilusión. Y miren a su alrededor. Nadie confía en los gobiernos. Nadie confía en los medios de comunicación. Y la fe en la religión organizada se está desmoronando. La gente no tiene hambre de comida, tiene hambre de sentido. No quiere sacerdotes ni plataformas. Quiere conocimiento directo. Por eso estos textos son tan impactantes como echar gasolina al fuego. Validan un sentimiento que millones han arrastrado desde la infancia, que algo faltaba, que la historia había sido manipulada, que la escuela dominical enseñaba la versión edulcorada. He aquí la idea controvertida. El Concilio de Nica no solo eliminó libros para simplificar la Biblia, sino para desarmarnos. Los textos etíopes describen a los humanos no como seguidores débiles, sino como seres poderosos, atrapados en una guerra cósmica. Hablan abiertamente de los vigilantes, entidades caídas que alteraron a la humanidad y de tecnologías antiguas que apenas ahora estamos redescubriendo. Al eliminar esos libros, Occidente borró nuestra armadura. Pero Etiopía nunca acató la orden. Conservaron la versión completa mientras que el resto del mundo recibió la versión reducida. Y aquí es donde la cosa se pone inquietante. Estos manuscritos no se leen solo como poesía. Algunas secciones parecen física perdida. Los investigadores señalan referencias que se asemejan a la levitación acústica que utiliza el sonido para manipular la materia. Fíjense en Libela. Esas iglesias no fueron construidas. Fueron excavadas directamente en la roca sólida. Las leyendas dicen que los ángeles ayudaban por la noche. Pero, ¿y si ángeles fuera solo una forma antigua de referirse a una tecnología olvidada, frecuencias sonoras que ablandaban la piedra? Si eso es cierto, el libro del pacto no es solo espiritual, es técnico. Podría explicar las pirámides, la máquina de Maná, incluso el arca del pacto, que Etiopía afirma que es real y está fuertemente custodiada en Axum. Y si las traducciones actuales revelan cómo funcionaban estos sistemas, entonces no se trata de un renacimiento religioso, es el regreso de la ciencia prediluviana. Así que aquí está la pregunta que debería inquietarte. Si los emperadores editaron la historia para controlar el pasado, ¿qué más estarán ocultando? ¿Estás listo para leer los capítulos prohibidos o la verdad es demasiado peligrosa, Dale?
a me gusta si quieres más historia oculta y suscríbete para unirte a la búsqueda de lo que nunca debió ser.